En el vídeo de hoy vamos a comentar los 7 billones de ingresos ocultos que tiene Berkshire Hathaway. Vamos a ver una valoración de la empresa, cómo se ha convertido esta en un seguro contra cualquier tipo de crisis o recesión y finalmente vamos a ver las 7 lecciones que Warren Buffett nos ha traído en su carta a los accionistas para este año. Empezamos, como os he prometido, con los ingresos ocultos. Ya sabemos que Warren Buffett es bastante hater del EBITDA, de los ingresos antes de la depreciación, los intereses, etcétera, etcétera. Por esta razón, él nos proporciona estos cálculos que son después de la depreciación, la amortización, justo lo contrario del EBITDA. Los ingresos, como veis, han aumentado muchísimo para este año, pero yo quiero que nos fijemos en los non-control businesses. Y tenemos aquí un comentario de Buffett muy importante. Incluye empresas en las que Berkshire Hathaway posee entre un 20 y un 50% de propiedad, entre ellas Kraft Heinz, Occidental Petroleum y Berkadia. Estas empresas representan para Berkshire Hathaway 1,5 billones. No obstante, Berkshire Hathaway tiene muchas empresas en propiedad. Y me diréis, Chris, esto ya lo sabemos, ¿a qué viene esto? Las prácticas generales nos dicen que si tenemos un porcentaje de propiedad menor al 20%, solamente vamos a tener en cuenta los dividendos. Si la propiedad es entre el 20 y el 50, tal y como hemos visto anteriormente, se tiene en cuenta el porcentaje proporcional de ingresos netos. Y finalmente, si se posee más de un 50% de la empresa, tenemos en cuenta el 100% de los ingresos menos los dividendos. ¿Verdad que os acordáis que Kraft Heinz, Occidental Petroleum y Berkadia contribuían a 1,5 billones de operating earnings? Pues bien, Apple, del cual Berkshire Hathaway solamente posee un 2%, contribuye a 1,6 billones de beneficios. Estos beneficios no se han tenido en cuenta por las reglas generales y correctas de hacer la contabilidad. No obstante, el impacto que tienen estas empresas sobre Berkshire Hathaway y sus operating earnings es enorme, con lo cual hay que contarlo. Y esto es lo que hemos hecho en este cuadro de aquí. He recopilado el net income y los dividendos de las empresas en las que Berkshire Hathaway posee la mayor cantidad de acciones y después de hacer la diferencia entre net income y dividendos he multiplicado por el stake, el porcentaje de propiedad en cada una de ellas. De esta forma obtenemos aquí los ingresos ocultos de cada una de estas empresas. En total son 6,7 billones. Mucho más impactante que estas 3, 4, 5 empresas en las que Berkshire Hathaway posee entre un 20 y un 50% de propiedad. De esta forma, si sumamos los 6,7 billones a los operating earnings de este año, obtendríamos 54 billones. ¿Y qué observamos ahora? Que el P-ratio del mercado es incorrecto, pues están utilizando los 47 billones en vez de tener en cuenta los otros 7 billones extras. La capitalización de Berkshire Hathaway es actualmente de un trillón entre 47 billones, obtendríamos un P-ratio de 21. Utilizando los earnings reales, obtendríamos un P-ratio de 18. Indicándonos que Berkshire Hathaway está más barata de lo que parece a primera vista. Obviamente el P-ratio que aparece aquí en la página de Google no le hagáis ni caso porque es el más incorrecto de todos. Hagamos ahora una valoración muy sencilla de Berkshire Hathaway. Durante los últimos 10-15 años el P-ratio se ha movido entre un 20 y un 15 antes de que introdujeran el cambio en los GAAP. Actualmente está en 18 con unos operating earnings de 54 billones, llevando a Berkshire a un total de 1 trillón de market cap. En una recesión tranquilamente podríamos ver a Berkshire Hathaway en un P-ratio de 10. No obstante, he decidido utilizar un P-ratio algo más alto, de 15. En un segundo os voy a explicar por qué. Y para una recesión he calculado que los operating earnings deberían de caer en torno a 23 billones. Estos 23 billones los he obtenido haciendo una predicción de lo que va a perder cada segmento en una recesión y obtendríamos unos operating earnings de 31 billones. Multiplicando el 31 billones con un P-ratio de 15, obtendríamos una capitalización de 465 billones de dólares. Y me diréis, Chris, con estos cálculos, Berkshire Hathaway actualmente parece muy sobrevalorada. Sí y no.
Pues Berkshire Hathaway tiene actualmente 300 billones en efectivo y en equivalentes de efectivo. ¿Qué significa esto? Todo este dinero es un seguro de vida en una crisis, en una recesión. Porque en una recesión hay unas valoraciones mucho más bajas. Estas son valoraciones de empresas actuales. Starbucks, que ya la vimos en el canal, está muy sobrevalorada, tiene actualmente una capitalización de 100 billones. Ford 41 billones. Twitter, cuando la compró Elon Musk, pagó 44 billones. The New York Times 9 billones. Target 70 billones. Zoom 23 billones. En una recesión mínimo estas valoraciones bajan un 50%. ¿Qué significa esto? Grandes oportunidades. Warren Buffett puede utilizar este dinero para comprar cualquier compañía fabulosa a un precio excelente. Y por esta razón creo que Berkshire Hathaway no está en ningún caso sobrevalorada. Pues estos 300 billones junto con los 465 billones que he calculado yo, por cierto, con un cálculo muy pesimista, pues no debería de caer 23 billones los operating earnings, pero solamente para asegurar, sumando este market cap con los 300 billones, estamos muy cerca de la capitalización actual y solamente con que Warren Buffett hiciera una o dos compras buenas, ya superaríamos el trillón de capitalización. Por último, algo muy curioso es que Warren Buffett ha seguido invirtiendo en las empresas japonesas, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Si queréis ver un análisis completo de cada una de estas empresas, os dejo este vídeo por aquí arriba. Si bien queréis ver cuáles son las 10 mejores acciones según Barron's para este 2025, os dejo este otro. Como siempre, nos vemos en la próxima.